El tema de esta noche, un tema práctico que quiero compartir con ustedes, Dios lo ha puesto en mi corazón y creo con toda seguridad que Dios lo puso en mi corazón por algo. Y creo que ese algo es que nuestra iglesia, usted y yo, necesitamos este tema. El título que le he puesto al mensaje en esta noche es 4 maneras de oír la palabra de Dios. 4 maneras, al menos que yo encuentro en la Biblia, de oír, 4 maneras en que podemos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y ahora usted preguntará, ¿por qué, pastor? ¿Por qué necesitamos este tema? ¿Por qué este tema? Porque un problema muy común entre los creyentes, aquí le voy a decir por qué, porque un problema muy común entre los creyentes es que no estamos oyendo la palabra de Dios como deberíamos. La oímos, el sonido llega a nuestro tímpano, estribo, yunque, pero no está pasando de allí. El problema de muchos creyentes es que estamos oyendo la palabra de Dios, pero nos estamos quedando igual. No estamos entonces oyendo la palabra como deberíamos, ni como Dios quiere que la escuchemos. El Creador nos ha dotado de ¿cuántos oídos, hermanos? ¿Y cuántas bocas? Interesante, ¿verdad? Dios nos ha dado 2 oídos, una boca. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Facilito de interpretar. Dios quiere que escuches más de lo que hablas, ¿verdad? Y Dios por eso nos ha dado 2 oídos. Pero, hermanos, ¿qué tan importante será oír? Dios nos hizo con esa capacidad. Pero ¿qué tan importante será oír la palabra de Dios? ¿Qué tan importante será para un creyente y para su crecimiento oír la palabra de Dios? Hoy lo que menos nos gusta, sí o no, es escuchar. Queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar. La gente está hambrienta de hablar, hambrienta de ser escuchada, pero pocas veces nos gusta prestar oído, hermanos. Y aún mismo eso se nota mucho en la vida cristiana, mucho en consejería, cuando a veces hay que dar un consejo, una palabra bíblica, y la persona habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, y cuando queremos dar el consejo, a veces 30 segundos nos deja hablar y luego habla y habla y habla y habla, ¿verdad? La necesidad de hablar. Pero la Biblia nos muestra otra cosa, la Biblia nos muestra la necesidad de oír. La necesidad como creyentes que tenemos de escuchar. Somos llamados a oír la palabra de Dios. Mire, 3 frases que usted sabe, bíblicas, 3 frases que nos demuestran que Dios quiere que escuchemos. La primera de ellas, está plagado el libro de Proverbios de esto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye. Y la Biblia nos está diciendo también a nosotros, oye, qué importante que dice, oye. En aquel pasaje en Deuteronomio capítulo 6, que nos lo sabemos también como iglesia, dice, oye Israel, ¿se acuerda? Jehová nuestro Dios. ¿Pero qué le dice? Oye Israel. Y por supuesto, una frase muy clásica en el Señor Jesucristo era, el que tiene oídos para oír. Qué interesante. Cristo no dijo el que tiene ojos para ver, vea. Dice el que tiene oídos para oír. ¿Y cuántos aquí tenemos oídos para oír? Y gracias a Dios por ello. Hay quien no escucha. Y el que tiene oídos para oír, ¿qué dice Cristo? Oiga mi palabra. Sin embargo, hermanos, para un creyente oír no es suficiente. Dios quiere que oigamos, pero que obedezcamos. Eso es importante. Para un creyente no es simplemente venir, escuchar, porque queda un rastro, la verdad, hermanos, queda un rastro de la religión anterior de cada uno de nosotros, de la religión en la que se vivió, en la que la cuestión era llegar, escuchar y ¿qué? Y marcharse. No hacer ninguna otra decisión. Llego, escucho y me voy. Y el error de los creyentes es que están oyendo de esa manera.
Viene, sí, ya fui al culto, ya escuché, ya me voy. Pero no dejamos que la palabra transforme nuestra vida y no dejamos que la palabra penetre en el corazón, lo parta y entonces genere un cambio en nuestra vida. Para un creyente no es simplemente oír, voy a llevar a mis hijos para que oigan, para que escuchen. Algo se les va a pegar. Quizás la semilla se siembra, no dudo eso, no lo dudo. Pero no solamente es oír. Dios quiere que obedezcamos. ¿Qué dice Santiago? No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, hermanos, yo creo que el problema en muchos creyentes es que estamos oyendo mal la palabra de Dios. La oímos, sí. Venimos a los cultos, sí. Pero la manera en que estamos procesando esa información no es la correcta. Yo le pregunto esto. ¿Cómo está oyendo usted la Biblia? ¿Con qué actitud? Ahí hablamos de actitud. ¿Con qué actitud está escuchando la palabra? Porque hay diferentes actitudes. Ahorita quiero decir algunas. Otra pregunta, ¿cuánta atención le pone a la palabra de Dios? Y estoy hablando específicamente de este momento en que se predica la palabra. ¿Cuánta atención le pone a la palabra de Dios? Es de los que se la pasan codeando, ¿verdad? Es de los que se duermen, es de los que dice el pastor algo de la predicación y alguien le encuentra un doble sentido gracioso y lo comparte con el de al lado. Esa es la atención que merece la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad que no? ¿Qué atención le pone usted a la palabra? ¿Cuánto interés le pone a la palabra de Dios? Miren, esta semana, si usted vino todos los días de culto, con son 4 mensajes. El del miércoles, el del viernes, el de domingo en la mañana y el de domingo en la tarde. 4 mensajes, 4 bíblicos, todos ellos. ¿Cuántos de ellos los escuchó con un corazón dócil? ¿Cuántos de ellos, dice pastor, sí, tomé de la palabra de tal mensaje eso y he tomado una decisión para ponerla por obra? ¿Sabe qué, hermanos? Hay una frase que dicen muchos de nosotros y que no está bien. Esa frase es, pastor, es que yo tengo mente de teflón y por lo tanto, ¿qué? Nada se me queda. Y hermanos, qué importante es resolver esto. En las cosas de Dios, hermanos, no se trata solo de memorizar. Es más, no tiene que memorizarlo, tiene que hacerlo. No tiene que tener una mente que todo se le pegue y que todo se le memorice. Lo que debe tener es un corazón que practica. ¿Cómo está oyendo la palabra de Dios? ¿Está aprovechó estos 4 mensajes en la semana? ¿Saca usted jugo de la palabra? Acaba el mensaje y usted dice, aprendí, no solo aprendí, Dios habló a mi vida, Dios habló a mi vida, Dios me mostró algo en mi vida. Es bueno decir, es bueno salir y decir aprendí algo, hermanos, que quede claro. Es bueno salir y decir aprendí algo, pero es mejor salir y decir voy a hacer algo. No escuché ningún amén. Es bueno, hermanos, aprender, hoy aprendí esto. Pero es mejor salir y hacerlo, practicarlo, sacar el jugo a la palabra. Y si no lo estamos haciendo, entonces seguramente es porque estamos fallando en la manera de oír la palabra de Dios. Quiero decirle rapidito, y si ustedes toman nota, quiero lanzarle estas 6 cositas como introducción. Creo, hermanos, que hay 6 actitudes que debemos tener cada vez que nos reunimos. Cada culto, así como ahorita, culto en la mañana, sea el culto el miércoles, cualquier culto. Cada vez que la iglesia se reúne, la iglesia debería venir con al menos 6 actitudes. En cada culto. 1, reverencia. Deberíamos venir siempre con reverencia. ¿Amén, hermanos? Porque el que está presente, el que nos ve y el que ve el corazón, ¿quién es? El Señor está aquí, no dude de eso. No dude que el Señor está entre nosotros, se pasea entre nosotros. Mira el corazón y pone la palabra en el corazón a cada uno en estos momentos. Dios está aquí y es necesario que tengamos una actitud ¿de qué? De reverencia ante Él. Segundo, una actitud de disposición.
Estar dispuestos, hermanos. Venir dispuestos. Venir dispuestos a oír. Algunos vienen, pero no estamos dispuestos a oír. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro deseo está en otro lugar. Tercero, debemos venir con una actitud dócil. Dócil, ¿qué significa dócil? Que se deja enseñar. Esa es una actitud, hermanos, que se deja enseñar, un espíritu dócil, una vida dócil, moldeable, que la palabra de Dios la puede tomar y moldear conforme a la voluntad de Dios. Quien viene y dice, no, sí, se dijo eso desde el púlpito, pero no, yo soy asá, y asá me quedo. Bueno, ¿no hay un espíritu dócil? Espíritu de reverencia, espíritu de disposición, espíritu dócil. Cuarto, espíritu atento. Atento. Por eso les rogamos hincadamente que apaguen celulares para que no haya ninguna distracción. Atento, hermanos, atento. ¿Cuán atento estaría usted? A ver, aquí le digo al varón, luego cambio a la mujer. Varón, México, Brasil, Mundial 2000, ¿qué sigue? ¿18? ¿20? Bueno, el que sea. México, Brasil, la final del Mundial. No, hombre, yo me pondría unos palillos para no perderme. Y los que son futboleros no me digan que no. Hermana, no le voy a decir de la novela porque las hermanas no ven novelas. Pero cualquier otra cosa que vea en la televisión que le guste. ¿No le gusta captar cada momento? No le gusta, ay, que no se me vaya, no me hables, espérame, ¿no? Cuando estamos viendo, no me hables porque ahí viene el gol, ahí viene. Y ni en la nota, ¿verdad? Y más si es México. Eso no pasa, simplemente. No nos queremos perder nada. ¿Por qué en la iglesia sí, hermanos? ¿Por qué en la iglesia sí? No importa si salgo, no importa si no vengo, no importa si me distraigo 5 minutos, cuando quiero retomar el hilo, ya no va a poder. ¿Por qué en la iglesia sí? Porque nos falta tener un espíritu, ¿qué dije? Atento. Quinto, un espíritu receptivo, no solo al mensaje, sino receptivo a las personas también. Este hermano viene un poquito, se ve medio cabizbajo, vamos a darle un abrazo de oso para que sienta que hay quien le ama. O alguno que se ve así, quizá triste, hermano, ¿qué pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por usted? Receptivo a las personas. Y por último, espíritu de humildad. Necesitamos venir a los cultos hasta con espíritu de humildad, con actitud, Señor, enséñame. Miren, hermanos, Dios ve todo cuando venimos. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra mente. ¿Sabe qué pienso yo? Y es totalmente cierto. Dios ve hasta nuestra... Ya sé que estoy chaparrito, pero ¿nuestra qué? Dios ve nuestra ropa al venir. Claro que sí, hermanos. Y qué bonito es ver a los creyentes esmerarse por ir al culto y que la ropa al Señor sea también una manera de glorificarle. Dios también ve eso. Y es una actitud de reverencia, de disposición, dócil, atento, receptivo y de humildad que necesitamos tener en la iglesia. ¿Amén, hermanos? Nunca pierda de vista esas 6 actitudes. Deben estar en el culto. Mateo 13, por favor. Mateo 13. Quiero comenzar en ese texto y luego nos vamos a mover bastante y vamos a leer en esta noche. Mateo capítulo 13. ¿Siguen conmigo, hermanos? Muy bien, esto fue la introducción, no pierda la paciencia, seamos pacientes. Este pasaje, Mateo 13, que vamos a leer desde el versículo 10, por favor, desde el 10, nos da un principio con el que quiero catapultarme a las 4 maneras de oír la palabra de Dios. Aquí hay un principio importante. Por favor, escúchelo. Estoy en 13:10 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo... ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ahora, atentos a esta profecía, hermanos, que Cristo cita. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y ¿qué? Y no entenderéis, y viendo veréis. Ahí está, hermanos, ahí empecemos. Cristo dijo, citando a Isaías: de oído oiréis, pero no. O sea, el problema no es el oído, no es, no es ese no es el problema. Pastor, no, ¿y qué? El problema no es el oído. Porque dice, de oído oiréis. Pero la cuestión es que no lo estás entendiendo. Ahora, hermanos, eso que Cristo dice se conecta con el siguiente versículo de manera preciosa. Porque uno dirá, ¿por qué no entiende? ¿Por qué si oye no entiende? ¿Por qué si oye la palabra, por qué no la entiende? Versículo siguiente dice, porque el ¿qué? El corazón de este pueblo, déjeme decirlo de esta manera, espiritualmente hablando, el oído está conectado al corazón. Cristo dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis. ¿Por qué? Porque el corazón se ha engrosado. ¿Qué es engrosado? Que se le han hecho capas duras, que el corazón ha quedado rígido, impenetrable, que se predica la palabra con veracidad. Y tenemos ahí enfrente 80 kilos de hielo que no se mueven, ni siquiera se derriten. Están ahí duros, la palabra ya no entra, un corazón engrosado, un corazón duro. Y Cristo dice, el problema no es el oído, porque oyen. El problema por el que no entienden está en el corazón. Por tanto, hermanos, el principio que esos versículos enseñan es que la manera en que oímos la Escritura está relacionada con la condición de nuestro corazón. Si usted no oye la palabra, o no quiere, o no le gusta oír la palabra de Dios, hay un problema en el corazón. De otra manera, si usted disfruta la palabra de Dios, habladme más de Cristo, no solo es el himno que canta, sino es el deseo en su corazón, entonces hay un corazón deseoso de Dios que no se ha engrosado. Este tema, hermanos, es para que nuestro corazón no se engrose, no se vuelva duro, que el corazón se le hagan capas de hierro, capas de metal, capas de concreto, que al rato puede escuchar sermones, los que sean. Eso no es para mí. Hasta viene con su bat de béisbol, ¿verdad? Y está escuchando el sermón y ahí viene un ¡pum! Esa no es para mí, para el otro hermano. Ahí viene otra ¡pum! ¿Verdad? Y vienen las verdades. No, no es para mí. Corazón duro. Y viene con su bat preparado a los cultos. Ese era para aquel hermano. Ahí te va, hermano. Cuando Dios está hablándote a ti y a mí. Pero cuando el corazón se engrosa, ya no oímos la palabra de Dios. Y entonces usted podrá escuchar N mensajes de cualquier pastor y siervo. Y el problema, escúchelo, hermano, no es ni el pastor. El problema no es la iglesia. El problema no es la duración del mensaje. Por favor, hermanos, el problema no es ni el calor en el auditorio. Porque si hubiera frío sería lo mismo. Y si estuviera templado, otro sería el pretexto. No es el problema para no oír, hermanos. El problema para no oír está ¿dónde? Dijo Cristo, en el corazón. Porque vuestro corazón se ha engrosado. Y venimos preparados para no oír. Qué triste. Venimos al culto, oímos, pero venimos preparados para así como entra, así regresa. Y entonces hay 4 maneras que yo le quiero compartir en que podemos oír la palabra de Dios. Número 1. El que oye, pero no se arrepiente. Esta es una primera forma de oír la palabra de Dios. El que la oye, pero no se arrepiente. Por favor, vamos a la cita. Es Marcos capítulo 6, versículo 14. Por favor. Un pasaje por punto es lo que estaremos viendo. Marcos 6, versículo 14. Estamos viendo el primer punto. El que oye, pero no se arrepiente. Y miren, vamos a entrar en 4 pasajes. Este es el primero. Le pido toda su atención porque de aquí vamos a obtener enseñanza.
Versículo 14, dice la Biblia: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Era su conciencia, ¿verdad? Porque él mismo lo había mandado matar. Ese es Herodes. Este es Herodes Antipas, hermanos, para que ubiquemos, porque al ratito hablaremos de otro Herodes. Este es Herodes Antipas. Versículo 15, ayúdeme por favor. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La culpa lo acompañaba. Ustedes el 17. Había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por... Momento, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué había hecho Herodes? A ver, otra vez el versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué había hecho Herodes, hermanos? ¿Qué había hecho Herodes? Había tomado la esposa de su hermano, que se llamaba Felipe, Herodes Felipe. Había tomado la esposa de su hermano y la había hecho su propia esposa. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Pecado. Exactamente. Dos pecados. Uno, adulterio. ¿Y cuál es el otro? Incesto. Cometió dos pecados Herodes. Robándole, quitándole la esposa a su hermano, adulterando, pero además al ser familiar está cometiendo incesto también. Ahora, hermanos, los Herodes eran personas así, eran personas hundidas de esa manera en el pecado. Y aquí tenemos a Herodes Antipas. Ahora, por favor, versículo 18, mira, aquí viene lo interesante. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer. ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan, hermanos? Le reprendía a Herodes. Y yo me imagino a Juan el Bautista, hermanos. Se le paraba enfrente a Herodes y le decía: piénsalo bien. ¿Tú crees que es lo mejor? Piénsalo. Mira todo el daño que estás haciendo. Piensa en tu hermanito. ¿Así actuaba Juan el Bautista, hermanos? ¿Qué decía Juan? No te es lícito tenerla. Palabras fuertes. No te es lícito. Juan el Bautista reprendía a Herodes porque lo que él estaba haciendo era pecado. Y dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. 19. Pero Herodías, que era la mujer, hermanos, ¿sí? Que era la mujer, pero Herodías le acechaba. ¿A quién? A Juan el Bautista. Y deseaba. Y no. ¿Por qué? Miren qué interesante. Yo no sé para qué las hermanas quieren ver novelas. Yo me meto en las historias bíblicas, digo, tremendo, aquí no solamente hay edificación, aquí hasta hay entretenimiento. La verdad, hermanos, sí. Imagínenlo, Antipas le quita la esposa a Felipe, que es su hermano. Esa esposa se llama Herodías, pero Herodías no quería a Felipe, quería a Antipas. Y además Herodías era tan mala que quería matar al que reprendía a su ahora esposo. Quería matar a Juan el Bautista y le acechaba para ver en qué momento podía meter la daga. ¿Y se acuerda cómo terminó aquello? Dice la Biblia: un día oportuno, la hija de Herodías danzó delante de Antipas y le agradó tanto que, terrible, hermanos, por un baile, ahora sí que por un baile lo llevó al baile, ¿verdad? Por un baile, Herodes entregó la cabeza de ¿quién? Dame lo que quieras, le dijo a la hija de Herodías, ¿verdad? En la tradición nos dice que su nombre era Salomé. Dame lo que quieras, pide lo que quieras y yo te lo daré. Y entonces la hija, instruida primeramente
por su madre, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y entonces Herodes tuvo que cumplir aquella petición terrorífica y por un baile, un profeta de Dios murió. Por un baile. Solamente digo eso, por un baile. Y Herodes, que ya estaba con Herodías, dice la Biblia, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ahora el 20 todos juntos, ahí está el punto, hermanos. ¿Qué dice? 20, bien fuerte, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba. ¡Qué tremenda historia, hermano! Me encanta. Dice la Biblia que Herodes había metido ya a la cárcel a Juan. Herodías quería matarlo. Qué preciosa novela, ¿verdad? Y nada pecaminosa que la estudiemos, ¿verdad? No como las de la tele. Y estaba en la cárcel, pero dice la Biblia que Herodes Antipas lo escuchaba de buena gana. Ahora, ¿qué creen que le decía Juan el Bautista a Herodes? Cada vez que lo llamaba a su presencia, ¿qué cree que Juan el Bautista le decía? ¿Cómo vas, Herodes? ¿Qué tal? ¿Cómo va la familia? ¿Ah? ¿Cree que le preguntaba eso? Le decía lo mismo, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y dice la Biblia, ¿lo leyó? Dice el versículo 20, y oyéndole se quedaba muy perplejo. A ver, hermanos, háganme cara de perplejo. A ver. Sí, porque siempre hago caras yo y ustedes se ríen, ahora me toca a mí. A ver, háganme cara de perplejo, hermanos. ¿Verdad? ¿A poco eso dice Dios? ¿Eso dice la Biblia? Muy perplejo. Dice, y oyéndole de buena gana, ahí en el mismo versículo 20, le escuchaba de buena gana. O sea, Herodes era de los que vivían en pecado, pero escuchaban los sermones. Pero ¿sabe qué es lo terrible? ¿Que no? Qué tremendo, hermanos. No te es lícito, no te es lícito. Yo creo que 100 veces se queda corto que Juan se lo dijo. Y Herodes, sí, de buena gana, ¿verdad? Pero ¿se arrepintió? No, hermanos, no se arrepintió y su vida terminó fatal de Herodes Antipas. Este es el tipo de personas, hermanos, que escuchan la palabra de Dios hasta de buena gana, hasta bien, qué bonito mensaje, qué bárbaro. Híjole, me llegó, ¿a dónde le llegó? Le llegó, hermano, ¿verdad? Me llegó, pasó, no sé, escuchan de buena gana, pero no se arrepienten, siguen viviendo en su pecado. Escuchan y hasta escuchan el mensaje tras mensaje tras mensaje y se quedan perplejos como Herodes. ¡Ay, qué interesante mensaje de la muerte! ¡Ay, mira nada más! Pero su vida sigue igual, no hay un arrepentimiento. Es la clase de personas que oyen la reprensión, les impacta aparentemente, disfrutan el mensaje, pero no se arrepienten de su pecado, no se humillan, no se entregan a Dios. Es lo mismo que si no hubieran venido al culto. Porque no se están arrepintiendo, no están reconociendo. Eso, hermanos, es tener el corazón, ¿cómo dijo Cristo? Engrosado. Oye, pero no se arrepiente, hermanos. Que Dios le libre a usted y a mí de eso. Examine su corazón. Este mensaje es un examen que usted se debe hacer a sí mismo. ¿Cómo estoy oyendo la palabra de Dios? Primero, ¿la estoy oyendo así? ¿La oigo pero no me arrepiento? ¿Estoy escuchando semana a semana, mensaje a mensaje? Dios me dice algo, habla mi vida, pero no estoy haciendo nada. Entonces estamos pareciéndonos a Herodes. ¿Y sabe qué es lo terrible, hermanos? Esto último. Que Herodes, estamos hablando de una persona incrédula. Un creyente no hace eso. Un verdadero creyente no hace eso. Un verdadero creyente siempre tiene fruto de arrepentimiento. Un creyente no hace eso, hermanos. Se lo dejo al costo. Un creyente no hace eso. Examinemos nuestro corazón. Un creyente siempre tiene fruto de arrepentimiento. Pero es una forma en que se puede estar escuchando
la palabra de Dios. Segunda manera, hermanos, y que Dios nos libre de esta. Segunda manera, el que oye, ¿pero qué? Pero no se compromete. Por favor, Hechos 25. No seamos como Herodes, que oye y no se arrepiente. Pero ahora veamos el que oye pero no se compromete, y quizá ese sea uno de ustedes o yo. Por favor, Hechos capítulo 25, y aquí vamos a leer bastante, ya se fijó en la cita, Hechos 25, vamos a leer desde el versículo 23, y nos corremos hasta el capítulo 26 y hasta el 28. Ahora, hermanos, es una lectura larga, pero quiero extraer de ahí el punto, el que oye pero no se compromete, pero sí le pido aquí toda su atención. Es otra vez una narrativa, ¿sí? Así que está interesante, métase en la historia. Le digo el contexto histórico, el apóstol Pablo está encarcelado, lleva unos 2 años encarcelado en Cesarea. Está encarcelado porque él ha apelado ¿a quién? A César. Y antes de que lo envíen a César, ¿sí?, el gobernador tiene que mandar al que está encarcelado, lo tiene que mandar con la acusación. Y la cuestión ahí es que el gobernador no sabía qué escribir de Pablo, porque para él Pablo era inocente. De modo que un día visita Agripa y Berenice. Agripa es el nieto de Antipas, ¿sí? El que vamos a ver ahorita es el nietecito, para que vean que ¿cómo es? ¿Qué tal el palo? La astilla, ¿no? Bueno, este Agripa es Herodes Agripa II, es el nieto de Antipas, para que veamos, hermanos. Por favor, versículo 23, sígame con su vista. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, y por cierto, Berenice era su hermana, y se casó con ella. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿verdad? Porque según ellos se sentían reyes, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, que es el gobernador, fue traído ¿quién? Pablo. Y ahí está Pablo, esclavo, encarcelado. Entonces Festo, que es el gobernador, dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces de que no debe vivir más. Pero yo, está hablando Festo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él, al César. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, ante Agripa, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra, ¿verdad? Muy obvio. Bueno, continuemos la historia. Capítulo 26, 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, aquí es Herodes Agripa el que habla: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, que era una manera de pedir silencio, voy a hablar, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahora en el versículo 2 comienza su defensa. La vamos a leer rapidito, hermanos, ¿sí? Rapidito. Me tengo por dichoso, dice Pablo, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Sí, hermanos, paréntesis, porque los Herodes tenían ascendencia judía. Entonces los Herodes conocían la ley de Moisés. Por eso Pablo le está diciendo eso. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas. ¿Que qué? Que me oigas con paciencia. Ustedes el 4, ¿qué dice? La conocen todos los judíos. Ahora yo.
los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sí, hermanos, Saulo de Tarso era fariseo. Ustedes el 6. Recuerde, Pablo se está defendiendo ante Agripa. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, ustedes, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite. Pero así no creo que lo dijo Pablo, hermanos, Otra vez, ¿cómo lo habrá dicho? ¿Qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos, porque era por lo que estaban acusando a Pablo. 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, a cristianos, habiendo recibido poderes, eso es cartas, de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Se acuerda de uno? Esteban. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, esa es la otra cara de la vida de Pablo, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes. Ahora, hermanos, pausa. ¿Qué está haciendo Pablo? Se está defendiendo. ¿Pero qué está diciendo? Su testimonio. ¿Sí? Su testimonio. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ustedes el 19, ¿qué dice? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la decisión celestial. Y continúa su testimonio, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ustedes el 24. ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te han vuelto loco. Miren, hermanos, qué precioso. Aquí es donde uno tiene que meterse a la historia. Pablo está contando su conversión, está dando su testimonio, y una voz en el estrado le interrumpe. ¡Estás loco, Pablo! ¿Quién era? Festo, el gobernador. ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te han vuelto loco. Y mire lo que contesta Pablo. Mas él dijo, no es, miren, yo me imagino aquí a un mexicano, mas él dijo, loco tú, ¿verdad? Así hubiera dicho un mexicano. Pero ¿qué dijo Pablo? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, qué respetuoso era Pablo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí viene lo bueno, hermano. Si se durmió lo anterior, despierte para esto. Pues el rey, o sea Agripa, sabe estas cosas.
delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, quiero decirle esto. Hasta ahí vamos a parar la lectura. Quiero decirle esto. Pablo utilizó 22 versículos para hablarle a Agripa en su defensa. Y cuéntenlo, ya los conté. 22 versículos usó Pablo para hablarle a Agripa. Y cuando Festo lo interrumpe, lo que Pablo hace es redirigirse a Agripa y le dice: oh rey Agripa, tú sabes, tú conoces. ¿Crees a los profetas, rey Agripa? Hermanos, el apóstol Pablo no perdía el tiempo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo, hermanos? Predicándole. Y especialmente en ese versículo que leímos, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Qué está haciendo Pablo? Tirando el anzuelo, evangelísticamente hablando. ¿Crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Y le contesta el rey Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Agripa le escuchó pacientemente, ¿se fija? El que interrumpió fue Festo. Agripa lo escuchó pacientemente 22 versículos, a lo mejor media hora. Lo escuchó pacientemente. Y en el momento crucial de tomar una decisión, cuando Pablo lo confronta y le dice: ¿crees, rey Agripa? Yo sé que crees. Y en el momento crucial que Pablo lanza el anzuelo para que él tome una decisión, entonces Agripa lo que hace es evadir. ¿Crees, oh rey Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, hermanos, esa frase la hemos entendido mal. Pablo y Agripa no eran mexicanos, ¿sí? Cuando nosotros decimos: ay, por poco y me convences, ¿qué quiere decir, hermanos? A ver esa frase, ¿qué quiere decir? Uy, otro poquito más y te creo, ¿verdad? Eso quiere decir en mexicano, ¿verdad? Eso no quiere decir en ese texto bíblico, porque a veces lo hemos interpretado: ay, otro poquito, o sea, Agripa otro poquito y se convertía. No, hermano, no está diciendo eso. El texto indica lo siguiente, que cuando Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa?, lo que Agripa hizo es evadir diciéndole estas palabras que concuerdan mejor con el original. Es como si Agripa hubiera dicho: ay, Pablo, ¿con tan pocas palabras estás queriendo convertirme? Esa es la idea del original, hermano. Con tan poco tiempo que me estás hablando, ¿ya quieres que sea cristiano? ¿Qué está haciendo? ¿No se está comprometiendo? Es lo que significa esa frase. Pablo, con tan pocas palabras, en tan breve, ¿ya quieres que yo tome una decisión? Está evadiendo, hermanos. No se está comprometiendo. Aquí tenemos a Herodes Agripa II. Escuchó el evangelio pacientemente, pero en el momento que se le confronta a una decisión, no se compromete. A lo mejor, como algunos de nosotros, son de los que no hacemos compromisos, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia, escucho, pero soy edificado, pero no me comprometo. Hasta ahí me quedo. Bueno, ahí está Agripa. O a lo mejor somos de los que decimos que nos da miedo, temor, comprometernos, como muchos cristianos. No, yo nada más voy a la iglesia, pero ya cuando eso piden de pedir al frente, yo ya no le paso, porque la verdad yo así estoy bien. Es lo que dijo Agripa, hermanos. No, Pablo, no, ahorita no, ¿verdad? Ahorita no. Por poco, tan pocas palabras, no, Pablo. Después. Ese es el tipo de persona que oye la palabra, hermanos, pero no se compromete. Hay muchos cristianos que estamos cayendo en eso. Oímos, pero no pasamos al frente. Oímos, pero no levantamos la mano. Oímos, pero salimos sin tomar una decisión. Y nos queda el recuerdo, esa herencia de la antigua iglesia o religión a la que usted llegó, en la que usted solo llegaba, oía y se iba. Y en las cosas de Dios, hermana querida, hermano, no es así.
Bíblicamente, uno cuando es confrontado con la palabra, uno tiene que tomar decisión. Y si usted no toma decisión, lo que usted está haciendo es tomando decisión de no tomar. Pero todos tomamos decisión. Cada culto todos toman. Sea para obedecer a Dios o sea para desobedecer a Dios. Pero todos toman una decisión. Y lo que hizo ahí Agripa es no comprometerse. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿dónde está Agripa segundo hoy? ¿Dónde está? Dígamelo, ¿dónde? En el infierno. Acá su atención, hermanos. Falta de compromiso, postergar decisiones. Ya me voy a discipular, un día, no compromiso. Llego y cuando pueda llego para que no ya me sientan que como que ya me quiero meter de ello. No, llego y no llego. La falta de compromiso, postergar las cosas, a Agripa le costó el infierno, hermanos. Posponer las cosas con Dios no agradan al Señor. Dios quiere que nos comprometamos. Amén, hermanos. Y que oigamos un mensaje y digamos, ya, Señor, ya. A partir de hoy, corto con esto. A partir de hoy haré esto, ya basta. Le doy tanto tiempo al trabajo, le doy tanto tiempo a otras cosas, le doy tanto tiempo hasta a mí mismo. Y Señor, no te voy a dar el tiempo a ti. Y hacemos un compromiso. Ya, Señor, mientras dependa de mí, voy a ir al culto. Siempre, y voy a leer tu palabra, y voy a orar, y voy a tomar decisiones, y voy a ir construyendo mi vida en ti y con mi familia. Compromiso, hermanos. Debemos tomar decisiones, y si no se está comprometiendo, usted no puede crecer. Agripa está en el infierno, porque ese día, aunque tuvo la oportunidad, evadió y no hizo un compromiso. Llevamos dos, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el primero? El que oye, pero no se arrepiente. Segundo, el que oye, pero no se compromete. Tercero, hermanos, el que oye, pero tiene afanes. Sí, el que oye la palabra, pero los afanes le estorban. Vamos a ese clásico pasaje de Lucas 10, por favor. ¿Siguen conmigo, hermanos? 7, 8. ¿Siguen los demás conmigo, hermanos? No siguen conmigo, ¿verdad? A ver, otra vez. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas 10, por favor. Versículo 38. Lucas 10, 38. Vamos a esa porción. Ayúdeme a leer, por favor, desde el versículo 38. Leámoslo juntos. Dice la Biblia. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Fuerte el 42, hermanos, ¿qué dice? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Imagínenlo, Marta y María recibieron en su casa nada más y nada menos que a Jesucristo. ¿Cuántas de aquí serían como Marta? Ahí viene el Señor, trapea, barre, ahí donde nunca barres, barre, a barrer, a limpiar, ahí el cochambre de la cocina, quítalo para que no lo vea. Ahí la ropa que tienes de hace un año sucia, sácala, ahora sí te la voy a lavar. Las cobijas, por fin las voy a lavar, sácalo, órale. ¿Cuántos serían como Marta, hermanos? ¿Cómo le llama Cristo a Marta? Fíjense, no yo, no María. Cristo le dijo, afanada. Yo me imagino a Marta, hermanos, en la cocina, ¿verdad? Volteando los albutes, que no se le queme por acá, ¿verdad? Una vez escuché la frase, ahí en la cocina, dando vuelta en un pie, ¿verdad? Tratando de hacer todo. Y María estaba, ¿dónde? ¿Pero dónde? ¿Sentada dónde? A los pies del Señor. ¿Y qué hacía?
oyendo su palabra. Si usted me lo pregunta, yo creo que Marta también estaba oyendo. Yo creo que Marta también estaba escuchando, aunque estaba en la cocina o en cualquier otro lugar. Yo creo que Marta sí estaba escuchando. Porque cuando vemos en Juan 11 la muerte de su hermano, vemos que Marta sabía bastante de la escritura. Vemos que Marta sabía bastante de doctrina. Yo creo que escuchaba, hermanos. Sin embargo, ella tenía afanes. Y esos afanes le impedían oír la palabra de Dios mejor. Por favor, repita el texto. 41, bien fuerte, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo: ¿sabe qué nos enseña esta historia, hermanos? Que Dios quiere que su palabra sea prioridad sobre cualquier trabajo. Que cuando vamos a escuchar la palabra de Dios en el culto, la predicación es más importante que la comida. Que la predicación es más importante que... Es que es domingo, es el día que lavo ropa, ¿verdad? Que es domingo, mañana los uniformes, la tarea, ¿verdad? Este pasaje, las palabras de Cristo nos enseñan que escuchar su palabra es más importante que cualquier otro trabajo. Clarito está en la porción, no tengo que añadirle ni estirarlo ni doblarlo. Cristo le dice: Marta, afanada, estás con muchas, pero una cosa es necesaria. Y María lo ha hecho, es la mejor parte y además es lo que no le será quitado. ¿Cuánto tarda la estufa en volverse a ensuciar? Pero cuán valioso es venir y escuchar la palabra de Dios y que impacta nuestra vida hasta la eternidad. Amén. Es más importante. Cristo le está diciendo que sobre todo trabajo, oír su palabra es prioridad. La ganancia, hermanos, quiero decirle esto, la ganancia que obtenemos por venir y oír la palabra no se compara con la ganancia que obtiene en cualquier otro trabajo. Y esto, hermanos, si me lo alcanza a captar o si me alcanzo a explicar, es una bomba en nuestros corazones. Es una bomba para el modo de vida de nuestra isla. Es una bomba para el cozumeleño habitual que somos nosotros. La ganancia mayor está en venir y escuchar la palabra. La ganancia mayor no está en trabajar los domingos. La ganancia mayor no está en ir y dar prioridad a otras cosas y sacrificar la palabra. Sí, tendrá ganancia. El sueldo subirá, le pagarán el día libre, le duplicarán, le pagarán horas extras, lo que sea. Pero la ganancia que tiene por oír la palabra de Dios, hermanos, siempre es mayor. Siempre será mayor, amén. Siempre valdrá más la pena. La ganancia que usted pueda obtener allá no se compara con lo que Dios le puede dar aquí, porque es eterno. Y el problema de Marta es que ella, cuando escuchaba, estaba afanada. Sí escuchaba, pero afanada. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos al culto, pero estamos afanados? Y ¿sabe qué? Aquí me enseña la Biblia que traer afán en el corazón impide que yo escuche la palabra como debo. Vengo al culto, estoy ahí, estoy escuchando, estoy viendo al pastor, estoy tratando de concentrarme, pero por dentro, es que me falta para terminar este mes, voy a gastar tanto, voy a depositar, voy a ir a comprar, ay, que no se me olvide ahorita saliendo, y ay, si no, y lo hubiera hecho antes, bueno, ahorita a ver si no cierran, pastor, ya apúrate, afanado, y la palabra, afanado, y mañana, a ver, lunes, martes, el miércoles tengo que, y está pensando en el miércoles, y estamos el domingo en el culto, hermanos. Afanados, el afán impide que la palabra llegue a nuestro corazón. El afán estorba, hermanos, para venir a escuchar la palabra de Dios. Con afán la palabra no hace efecto. Es por eso que muchos no ponemos atención en el culto, en la predicación. No ponemos atención. Y a veces yo le digo a mi esposa, ¿qué será? Hay que ponernos malabares acá al frente, ¿verdad? Vestirnos de payaso y para que los hermanos, ¿verdad?, pongan atención. Y obviamente que no es esa la solución, ¿verdad, hermanos?
Pero una de las razones por las que la atención se pierde es porque el corazón tiene. Examine su corazón, hermano. Si viene con afanes al templo, si escucha la palabra con afanes, a lo mejor esos afanes, hermanos, son afanes que debemos entregar en las manos de Dios, o distracciones, esos afanes que evitan que la palabra de Dios llegue. El afán desordena nuestras prioridades. Entonces, cuando cruce esa puerta y entre a este lugar, yo le pido, hermano, en el nombre del Señor, cuando entre, deshágase de esos afanes, concéntrese en el Señor y que la palabra de Dios llegue hasta donde Dios quiere que llegue. Porque uno de los enemigos de su atención es el afán. Y muchos venimos afanados al culto, hermano. Afanados por lo económico, afanados por lo material. ¿Cómo le voy a pagar el celular a mi hijo, verdad? Ya estoy en deuda. Y el hijo feliz de la vida, ¿verdad? Aragán y todo. Y nosotros afanados, ¿cómo voy a salir de eso? Y tengo, híjole, tal fecha ya, y afanados, hermano. Y la palabra no hace efecto. Es más, ¿qué dice la parábola del sembrador? Que esa semilla que cae y luego crece, pero la ahogan los espinos. Dice Cristo que es como el afán de este mundo que ahoga la palabra y la hace infructuosa. Entonces, cuando usted viene con afanes, la palabra de Dios no hace efecto en usted. Por mucho que oiga, ya vine al culto, pero el lunes estoy igual, no pasa nada. Entonces esa iglesia no sirve. Entonces la Biblia está mal. No, mi hermano, no, mi hermana. Es que estás escuchando mal. Vienes con afanes en tu corazón, con problemas que no entregas al Señor. Y eso impide que la palabra llegue a donde debe de llegar. Algunos vienen hasta con afanes de problemas unos con otros. Y están aquí en el culto, pero se llevan mal con uno o con otro. Y en todas las iglesias pasa, ¿verdad? Desde Filipos siempre había una Evodia y una Síntique, ¿verdad? Y yo me imagino a Evodia sentándose en esta fila y a Síntique en esta. Y cada una es, ni la voy a voltear a ver. Yo vine a adorar a Dios, a lo que vine. Y su esposo de una de ellas, y ni se te ocurra voltear a ver a la otra, te tengo bien amenazada, no la voltees, que sufra, ni la veas. Y estamos afanados en el culto por no ver a alguien, por no voltear a ver a alguien, o porque nos llevamos mal con alguien, y nos perdemos de la bendición de la palabra. Estamos, no voltees tus ojos, no, al frente, a la pantalla, que no veas a nadie, porque alguien puede pensar mal de ti. Y estamos afanados por tonterías, hermanos. Entonces la palabra de Dios no llega a donde tiene que llegar. Por eso nuestra vida no crece. Por eso nuestras decisiones nunca son firmes. Por eso seguimos siendo los mismos, porque estamos oyendo mal, oyendo con afanes. Y los afanes estorban. Y número 4, para terminar. Repasemos. Número 1, el que oye pero no se arrepiente. Número 2, el que oye, pero no se compromete. Tercero, el que oye, pero tiene afanes, y que Dios nos ayude a quitar esos afanes para que la palabra de Dios llegue a donde Él quiere. Y cuarto, hermanos, gracias a Dios que hay de estos, el que oye con atención y obediencia. Por favor, Hechos capítulo 16, y allí vamos a cerrar con ese pasaje. Por favor, todos en Hechos 16. No encuentro ejemplo más precioso en la Biblia de lo que es oír atentamente y en obediencia que el ejemplo precioso de una mujer creyente llamada Lidia. Por favor, Hechos 16, versículo 11. Ayúdeme a leer, por favor, desde el 11. ¿Qué dice? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían... A ver, hay una pausa, hermanos. ¿Pablo está en dónde? En Filipos, la primera provincia de Macedonia. ¿Se acuerda que el Señor le permitió una visión a Pablo de un varón macedonio que le pedía ayuda?
pasa a Pablo, predícanos. Entonces el Señor le mostró, fueron a Macedonia y la primera ciudad que iban a visitar era Filipos, ¿sí? Dice la Biblia que un día de reposo, es decir, un sábado, salieron junto al río donde se hacía la ¿qué? La oración, y pasó esto, aquí viene. Versículo 14, no, desde el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos ¿a quién? Desde entonces las mujeres son más fieles a los cultos de oración. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba como oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo... Qué precioso ejemplo, hermanos. Ya no fue como Herodes Antipas, alguien totalmente inconsciente a la palabra, que lo oye de buena gana, pero no hace nada. Lidia tampoco fue como el otro Herodes Agripa, que pospone decisiones y evita comprometer a eso de servir en la iglesia. No fue así. Tampoco fue como Marta, que escuchaba, pero ahí estaba lavando con afanes. Lidia, dice la palabra de Dios, que adoraba a Dios, que estaba ahí en el lugar de oración porque era alguien que quería buscar a Dios. Y dice que esa disposición a escuchar a Dios, Dios le respondió abriéndole el corazón para que pusiera atención a lo que Pablo... Mire hermano, qué interesante que no dice, abrió su corazón para que escuchara con atención la palabra de Dios. ¿Qué dice? Lo que Pablo... La Biblia no se equivoca, hermanos. Y algunos creyentes dicen, yo voy a escuchar, yo no veo al hombre, yo la palabra. Y es cierto, hermanos. Pero aquí, ¿quién era el instrumento? Y la Biblia dice que atendió a lo que Pablo decía. Vemos en Lidia un ejemplo de alguien que oye con atención, pero ¿qué? ¿Y dónde está que obedeció, pastor? Versículo siguiente, último que leemos. ¿Qué dice el 15? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó. ¿Qué hizo Lidia? Recibió al Señor en su corazón esa tarde, hermanos. Abrió su corazón a Cristo, se bautizó y luego de bautizarse, ¿qué hizo? A ver, Maranata, ¿qué hizo después de bautizarse? Junto con su familia. ¿Y qué hicieron? Así es. Ser hospitalario es un fruto de un verdadero cristiano. Abrir la casa, y no solo la casa, el corazón, pásele. Es un fruto de un verdadero cristiano. Y yo no creo que Lidia tenía un caserón, ¿verdad? Al lado, ahí en el centro, ¿verdad? Al lado de las mansiones. Ser vendedora de púrpura seguramente no le iba mal, pero ella abrió su casa como una señal de que verdaderamente había confiado en Cristo. Y dice, y les obligó, ¿verdad? No es de que, hermano, reciban, vamos a hospedar, convénzame, vamos hermano, necesitamos más, ¿quién más va a hospedar? Bueno, yo, ¿verdad? Les obligó a hospedarlos. Vemos en Lidia una mujer que no sabemos mucho de ella. No es como Pablo, no es como Sansón, no es como los grandes de la fe, pero lo poco que sabemos de ella nos enseña. Ella fue alguien que escuchó, que oyó con atención. Es un ejemplo de cómo se debe oír la palabra. Ella tenía interés. ¿Se fijó? Estaba en el lugar de oración, tenía interés. Ella tuvo disposición a escuchar. Y cuando hay disposición de escuchar, Dios abre el corazón. Cuando no hay disposición de escuchar, Dios no hace nada en el corazón, hermano. Pero como Lidia tuvo disposición, dice la Biblia, y Dios abrió su corazón. Sí, porque alguien podría decir, pues a mí no me lo ha abierto Dios, hasta que me lo abra. No, hermanito, es que si tú traes la disposición al culto,
Si traes la actitud correcta al culto, Dios abre tu corazón. ¿Sabía que el problema no es el culto, hermanos? El problema no es la gente, el problema no es el director, el problema no es el calor, el problema no es el mensaje, el problema no es que ya me tardé hora y cuarto, el problema no es eso, hermanos. El problema es la actitud con la que venimos. Hoy los himnos no me gustaron. El mensaje estuvo muy así. ¿Sabe qué es la actitud, hermano? Y yo lo he comprobado. Hay veces que mi actitud no es buena o la mejor. Y hay otras en las que digo, oye, qué buen culto. Y me dice, fue igual que siempre. Es mi actitud. Reconozco que es mi actitud. Yo no llego al culto con la actitud como Lidia. Interés, disposición. ¿Qué me va a hablar el Señor? ¿Qué me va a decir hoy? Señor, abre mi corazón, enséñame de esto, que estos versículos los aplique a mi vida, enséñame principios para vivir. Quiero salir y comenzar a tomar decisiones que me ayuden a crecer en la vida espiritual. Esa es la actitud, hermanos. Y si venían, el culto estuvo regularón, ¿verdad? Regularón. La predicación sosa, ¿verdad? Medio. Hermanos, no es ese el problema es la actitud con la que venimos al culto. Lidia nos enseña a venir con interés, Lidia nos enseña a venir con disposición y Dios nos abre el corazón. Y Lidia nos enseña a prestar la atención total a Dios, a su palabra y al siervo que Dios utiliza. Por lo tanto, ella entendió y tomó una decisión. Hubo fruto y obedeció, hermanos. Es la única manera de escuchar correctamente la palabra de Dios. ¿Cómo está oyendo, hermano? ¿Cómo está oyendo? Quiero cerrar preguntándole, ¿cómo oye usted la palabra de Dios? ¿Oye, pero se endurece el corazón? ¿Oye, pero pospone las decisiones? ¿Oye, pero trae tantos afanes que ni puede poner atención? ¿O oye y es de los que reciben la palabra y Dios abre su corazón y toman decisiones y entonces su vida cambia? Porque cuando la vida se pone en las manos de Dios, la vida cambia, hermanos, irremediablemente cambia. ¿Cómo está escuchando usted? Y si usted no está escuchando como Lidia, ¿qué le impide escuchar la palabra como Lidia y obedecer con atención? ¿Qué le impide, hermano? ¿Afán? ¿Preocupación? El cozumeleño, hermano, si no tiene suficiente dinero para estar contento, se pone triste. La alegría depende del dinero, ¿verdad que no, hermanos? No debería, ¿verdad? Pero venimos, estamos tristes, que no he cobrado, estoy triste. Y un día de quincena, ¡ay, qué gozo en el Señor!, ¿verdad? Y no es eso, hermanos. ¿Qué le impide venir con un corazón receptivo? ¿Algún afán, alguna preocupación, alguna ansiedad, un enojo contra otro hermano, algún malentendido no arreglado? ¿Qué le impide escuchar así, hermanos? Si queremos crecer, tenemos que comenzar a oír mejor y tener un corazón suave, dócil, que reciba la palabra. Que Dios nos ayude a no tener un corazón engrosado, que nos ayude a tener un oído dócil. ¿Y qué le dije al principio? Que espiritualmente el oído está conectado. Cuando Lidia escuchó con atención, Dios abrió. El problema es del corazón, hermano. Oremos.